Muy bien, mis hermanos. El tema entonces esta noche es obstáculos a la oración en la familia. Dios nos diseñó en una relación familiar. De hecho, Él formó la familia al comienzo. Formó al hombre, formó a la mujer. Y estableció la familia como el núcleo de la sociedad. En la iglesia es así también. Y lo que vamos a ver esta noche es cómo, desde la perspectiva de cada uno, desde la función de cada uno, afectamos nuestra vida de comunión con Dios a través de la oración. No podemos decir que tenemos comunión con Dios y en nuestra practicidad no tomamos en cuenta a Dios para vivir. Entonces, la oración es uno de los aspectos de la comunión con Dios. La oración se va a ver afectada en cada individuo y en la familia a la medida de que los individuos, de acuerdo a sus funciones, entonces no asuman los roles que Dios les ha determinado. El asunto es más que la relación con otras personas. Todo se va a desprender de la relación con Dios. Por esa razón, la oración es una comunión íntima de Dios con sus hijos, donde se expresan con libertad bajo la dirección poderosa del Espíritu Santo y en el nombre o en la autoridad o posición que Cristo ha dado a cada creyente, pero la vida de oración de cada persona o de las familias se puede ver afectada. Esta noche vamos a ver entonces cómo estas actitudes de nosotros afectan la comunión o la intimidad llamada oración. La oración entonces es una experiencia normal en la vida de los hijos de Dios, donde ellos pueden sentirse o disfrutar de esa comunión con la Trinidad. Hablamos de la oración como una comunión muy íntima. Por ejemplo, la Biblia habla de que las oraciones nuestras van dirigidas al Padre Celestial, pero se necesita que la persona que dirige sus oraciones al Padre Celestial esté puesta en Cristo, o Cristo esté en ellos y tenga la misma posición que Cristo tiene delante del Padre, de hijo. Pero no es suficiente esto. El Espíritu Santo tiene que ayudar, dice Romanos 8:26, que realmente el término ayuda significa que el Espíritu Santo toma al creyente y le hace participar de manera sobrenatural de la oración o la comunión íntima con el Padre. Entonces las tres personas divinas actúan en la oración. La oración no es la oración del creyente solo, participan las tres personas. El Padre recibe las oraciones, el Hijo es el que nos da la autoridad para poder orar y el Espíritu Santo es el que nos hace orar, es el que nos energiza para orar. O como dice allí Romanos 8:26, en la traducción es ayuda. Muy bien. Recordamos entonces, como Jesús dijo, que la oración es con el Padre, es una interrelación profunda con el Padre. Usted es el Hijo, el Padre, por supuesto, es el Padre. Pero es algo íntimo entre usted y Dios. Por eso es una relación profunda, una intimidad profunda con sus hijos. La oración no es ametrallar a Dios con todas mis necesidades. Yo te digo, yo te pido, yo te pido, yo te pido, y mañana te pido, te sigo pidiendo, yo te pido. No, la oración es una interrelación. Mientras el creyente está en oración, está recibiendo también de parte de Dios. La palabra está en medio de esa comunión íntima llamada oración. Muchas veces en la oración, cuando vamos a Dios con una necesidad dentro de ella misma, Dios corrige nuestros pensamientos. En la oración se solucionan nuestros problemas de pecado. En la oración, en esa intimidad, es donde el creyente experimenta el ser amado por Dios. Hay muchas cosas que se experimentan en ella y es una relación continua. Como decíamos hace un ratico, participa la Trinidad, pero también participo yo como parte de esta intimidad. Muy bien.
Orar es tener la intimidad más profunda y única. Usted no tiene esa intimidad con más nadie. Si está casado, no tiene esa intimidad con su esposa. Si está, o con su esposo, con su papá, con su hijo. Es una intimidad sobrenatural, sobrenatural. No somos capaces de percibir la inmensidad, la grandeza de esa comunión llamada oración. Hay una sigla aquí que podemos implicar o ver cómo se forma la palabra oración. Hay algunas palabritas que las he conectado con la idea. Entonces, en la oración podemos ver que hay obediencia a Dios. Ruego, el creyente tiene que rogarle a Dios dentro de la oración. Comunión, adoración, intimidad profunda. Pero Dios dice que Él nos da tiempo para orar. Ese concepto de tiempo es que hay oportunidades para orar. Cada necesidad es una oportunidad para orar. Entonces la oración es la expresión íntima, emocional, espontánea de un hijo de Dios dirigida hacia su Padre Celestial. Por la acción del Espíritu Santo, por la autoridad y derecho que Cristo le da al hacerlo su Hijo. Entonces el término oración enfatiza la relación íntima, profunda que usted tiene con Dios. A propósito de eso, los no creyentes no tienen esa intimidad con Dios. Por eso los no creyentes no oran, rezan, repiten cosas, o hacen lo que los demás hacen. Pero se necesita una intimidad profunda donde el creyente le dice cosas a Dios. Hay muchas personas que han aprendido y creen que oran a Dios, pero si no son hijos, si un día Jesús no llegó a sus vidas y les ha hecho hijos de Dios, entonces no disfrutan de esa intimidad. De eso se trata. La vida del creyente es una vida de intimidad. Es una vida de intimidad con Dios. Y todo en el creyente dependerá de esa intimidad. La oración entonces es originada en Dios y se dirige hacia Dios. El primer obstáculo, vamos a encontrar que hay obstáculos para los varones tenemos obstáculos para orar, eso dice Dios. Las mujeres también sienten que su vida espiritual se frena, su vida de comunión con Dios se frena por cosas, los hijos también, y todos los creyentes. Terminamos con 4 obstáculos, 4 grupos de obstáculos. Primero los varones, vamos a leer los varones este versículo, dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Qué interesante. Hay obstáculos para nosotros. En este versículo aparecen 2 de ellos. Vamos a ver el primero. El primer obstáculo es la ira. Los varones somos dados a expresar nuestras frustraciones con la ira, con el enojo. Y es interesante que la ira es un proceso de 6 pasos. El primer proceso es que el individuo se predispone, por decir así. Si alguien me quita las cosas, vamos a desnudarnos, si alguien me quita las cosas de donde yo las dejo, ¿quién me quitó eso de allí? Si alguien se come mi comida, si alguien hace algo que no me gusta, enseguida nos enojamos. ¿Quién tomó la decisión? Yo dije, yo dentro de mí determiné, bueno, si me pasa esto, yo... Los seres humanos queremos arreglar, sobre todo los varones, queremos arreglar todo con la ira. La ira es una pasión violenta que se apodera de nosotros y altera nuestra persona, altera nuestra mente. Es interesante que la ira produce daños espirituales, psíquicos, fisiológicos, materiales en un individuo. Entonces, la persona se predispone. Después, algo ocurre. Se tomaron la sopa y enseguida del individuo, ¿y qué pasó? Enseguida se ofende. O alguien le lanzó una ofensa, le dijo algo.
y la persona entonces se ofende. Y esa ofensa es el detonante para que el individuo comience un proceso de una reacción primaria. Esa reacción primaria es el calor que se apodera del cuerpo del individuo, desde la parte emocional. Y la reacción secundaria, entonces puede haber ofensas, palabras duras hacia otros. Y también hasta golpes, heridas que se le causa a la otra persona. Tenemos la ira sostenida. La Biblia habla de guardar la ira. Dice Efesios capítulo 5, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dios sabe lo que somos, Dios sabe cómo somos. Entonces lo que Dios nos dice es, si se enojó, solucione su ira rápido. Así de sencillo. Solucione su enojo rápido. No le dé lugar. ¿Sabe por qué? Porque el enojo extendido es como si usted se administrara continuamente veneno. La ira nos envenena. La ira nos envenena. Pero la ira tiene un proceso químico, psíquico y químico en el cuerpo. Entonces, digamos que el proceso químico de mi ira demora un día. ¿Sabe qué hago yo? Para seguir enojado, mañana me vuelvo a inyectar. ¿Verdad que yo sigo enojado con Danice? Claro, el domingo pasado Danice me hizo eso. Es más o menos así. Alguien lanzó una flecha y yo, hasta que por fin le pongo el pecho. Y entonces el efecto del dolor de la herida de la flecha me demora 24 horas. Y al día siguiente yo digo, ay, verdad, hombre, que Alex me ofendió. Y vuelvo yo otra vez a remover la flecha y a hurgarme con la misma flecha que me... Y sí recuerdo, mira como los ojos de ella cuando me tiró esa flecha, cuando me dijo eso, la actitud de ella. Entonces armamos la ira para que se extienda. Y tenemos entonces el crecimiento de la ira o furor. Esto es una catástrofe, es una explosión dentro de nosotros que afecta la correlación con otras personas. Así entonces funciona la ira. Por esa razón, la Biblia nos dice, el funcionamiento de la ira es para hombre y mujer. Pero a nosotros los varones, la Biblia dice en este texto, que los varones debemos estar libres de ira, para que esto no obstruya. Quiero que los varones, que los hombres, oren en todo lugar, que puedan orar en todo lugar sin que su oración se convierta en algo hipócrita, sino algo de su comunión con Dios. Un segundo obstáculo de los varones, miremos, acompañado con la ira. ¿Cómo arreglamos nuestros problemas? Contendiendo. Por eso estábamos allá en Guayabales. Se inventaron los organizadores una competencia, ¿no? De pulso, de pulseo. Bueno, y dijeron que para el próximo era de boxeo, ¿sí que les parece? La Central contra López, López contra los patios y así. Bueno, vamos a ver cómo. No, mentira, hermano. Eso fue una broma que echaron ahí, ¿no? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos sin ira y sin contienda. Dios no está de acuerdo con nuestras contiendas. Podemos arreglar nuestros problemas sin pelear. Hay que aprender a arreglar nuestros problemas sin pelear. Y dice Proverbios 30:33, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. En estos días me acordaba que cuando mi niñez uno quería ver, normalmente esos grupos de niños terminan peleando. Cuando uno quería ver peleas de niños, entonces uno de los niños decía, el que toque aquí, toca barba. Y si alguien, el primero que tocaba la mano, enseguida se armaba la pelea. Hermanos, no tenemos que pelear, podemos hablar. Dios nos enseña para que las contiendas no afecten nuestra comunión con Dios íntima, llamada oración.
¿O usted cree que después de una pelea tenemos ganas de orar? No, hermano. No nos da ganas de orar después de pelear. Nos sentimos mal. Mal. Por eso Dios dice, quiero que quiten las peleas para que eso no obstruya su comunión con Dios. Una tercera cosa, la falta de sabiduría en la relación con la mujer. A las mujeres hay que tratarlas con sabiduría, pero no sabiduría humana, con la sabiduría divina. Bueno, varones, sigamos leyendo. Este es para nosotros. Dice así: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Así que una de las dificultades que los varones tenemos es la falta de aplicar la sabiduría de Dios en el trato con la mujer. A veces preferimos aplicar la sabiduría callejera. No sé qué versículo en la Biblia dice que las mujeres hablan más que los hombres. No hay ningún versículo que diga eso. Eso es sabiduría callejera. Eso se le metió a alguna en la cabeza y a la gente le gustó y todo el mundo lo repite. Hasta en los púlpitos uno ve que la gente repite eso. Si fuera una enseñanza de la Biblia no se repitiera tanto. Y así tantas cosas que se repiten en el mundo. Es mejor ir a la Biblia. La Biblia nos enseña cómo tratar a nuestras mujeres. Necesitamos la sabiduría de Dios. Cuando el varón no usa la Biblia para el trato con su esposa, entonces afecta su comunión con Dios, porque dice que vuestras oraciones tendrán ¿qué? Estorbo, serán obstruidas. Y un cuarto y último aspecto por esta noche, ¿no? No quiere decir que en la Biblia no haya más. Obstáculo de los varones es que los varones no le dan a la mujer, o la falta de darle a la mujer honor. Y a la mujer hay que darle honor por varias razones. Una, porque ellas son vaso más frágil. Segundo, porque ellas son coherederas de la gracia de la vida. Las mujeres también son hijas de Dios. Las mujeres son valiosas en el reino de Dios. Las mujeres tienen el mismo valor que los varones. Aunque tienen funciones diferentes, tienen el mismo valor en la gracia de Dios. Por esa razón, nosotros no debemos caer en el error de despreciar a la mujer. Hay un jueguito que nosotros hemos aprendido en el mundo, en la sociedad, y es a despreciarnos mutuamente. Los varones desprecian a las mujeres desprecian a los varones, porque somos diferentes. Y tenemos que aprender a valorarnos, porque esa diferencia la diseñó Dios. En este caso, los varones deben valorar a la mujer. Cierto que en el fondo del corazón, acomodamos el pensamiento de que como la mujer no es varón, entonces es imperfecta. Pues la Biblia dice que también los varones somos imperfectos. Pero la Biblia dice entonces que la mujer debe ser valorada por ser mujer, por ser más frágil y por ser coherederas de la gracia de la vida. ¿Estamos? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Muy bien. Bueno, mujeres, les tocó a ustedes leer. La palabra de Dios dice así en boca de las mujeres. Asimismo, una de las buenas obras que Dios preparó para las mujeres es su forma de vestir. Estamos hablando de las hermanas, las mujeres cristianas. Una de las buenas obras es su forma de vestir. En su forma de vestir, la mujer manifiesta su reverencia a Dios. O también su irreverencia. Por esa razón, el primer obstáculo es la impiedad en la manera de vestirse. Las mujeres cristianas pueden tener
la influencia del mundo impío para vestirse de manera impía. ¿Cómo así? Pues la Biblia dice que para vestirse de manera piadosa hay que primero ataviarse, arreglarse bien. Las hijas de Dios deben estar bien decoradita, bien adornada, de ropa decorosa, armoniosa, elegante, bonita. No porque la ropa le da valor a la mujer, no, sino que la mujer valiosa entonces se adorna bien, se adorna bien. Y dice con pudor. La palabra pudor entonces indica que la mujer, ropa decorosa, adorno, orden limpio. Pudor indica que la mujer no tiene vergüenza con lo que tiene puesto, no se siente mal, la miran de arriba abajo y no se siente mal, porque no tiene nada de que avergonzarse. Y el término también indica reverencia a Dios, respeto a Dios. Por esa razón, las hijas de Dios, Dios dice, vístase bien para que sus oraciones no sean obstruidas. Una hermana que no se viste bien, entonces va a tener dificultad para su comunión íntima con Dios. Con modestia, que tiene que ver con que Dios mismo le instruye, le indica a través de la Escritura cómo debe vestirse. No enfatizándose en los adornos externos, como dice más tarde, no en los excesos, vestidos costosos, adornos excesivos, extravagantes. No se necesita. Para vestirse bien, se necesita aprender a vestirse desde la piedad. Recuerde que la palabra piedad indica tomar en cuenta a Dios, reverenciar a Dios con lo que soy y con lo que hago. Con lo que soy y con lo que hago. Pero tenemos otro, y es en 1 de Pedro capítulo 3, la falta de tener un espíritu afable y apacible. Hermanas, sigan leyendo, dice así. El versículo 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados, sino el interno. O sea que Dios habla que el adorno de la mujer es muy importante dentro de su vida íntima con Dios. Ese adorno, entonces, más que tela, son actitudes. Vamos a ver qué es lo que significa un espíritu afable y un espíritu apacible. Un espíritu afable la palabra afable es la palabra mansedumbre. ¿Qué significa eso? Hombre, un buen trato con los demás. Muchas hermanas tienen maridos difíciles. Normalmente los hombres somos difíciles. Sí, difíciles. Todos los seres humanos somos imperfectos. Pero a veces las mujeres creen el derecho de tratar a los varones duros. Y se forma el problema porque el varón por naturaleza es áspero, es duro. Y la mujer lo trata duro y muchas veces entonces hay respuesta más dura de la que el trato de la mujer le da al varón. A ver, ¿cuál de los dos es más duro? Pues Dios dice, no, hermana, para que su oración, su comunión íntima con Dios no tenga obstáculo, tiene que mostrar ese vestido que usted tiene dentro de sí, dado por el Espíritu Santo, que es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es el trato suave. Es no responder no responder. Si el varón la trata mal, ásperamente, entonces usted aplica la mansedumbre. ¿Cómo es la mansedumbre? ¿Recuerdan lo que dice el Señor? Que el Señor era manso, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición. El modelo de mansedumbre para nosotros es Cristo. Dice que enmudeció, no abrió su boca. Ese es modelo. ¿Qué dice Dios aquí, mis hermanas? Cuando el varón se ponga de grosero, de áspero, de tosco, de agresivo, que no le falta al varón, ¿no?
Entonces, ¿qué debe hacer la mujer? Como Cristo. Enmudece mejor, espera. Y dos, ¿qué otra cosa? Trátelo con mansedumbre. Hay un tercer elemento que implica la mansedumbre, porque la mansedumbre es un sinónimo de humildad, aunque también hay algunas diferencias. La mansedumbre indica entonces no dejarse manipular por el orgullo. Si el varón le dijo fea, tranquila, no por eso va a cambiar su belleza. Muy bien, hay otro elemento aquí. Apacible, y me llama mucho la atención lo que significa la palabra apacible aquí. La palabra apacible es que la mujer decide descansar mejor en Dios. Si el varón es difícil, si los hijos son difíciles, si las otras personas, aún las otras mujeres son difíciles. Me comentaba una hermana en estos días, tengo problemas con mi secretaria. Yo a los demás de trabajadores, yo le digo tal cosa dura y los varones dicen, sí señor, no, tranquila. Pero le dice a la mujer, a la única mujer que tiene allí, y le dice de la misma manera que los varones. Dos mujeres enfrentadas. Es interesante. Apacible no solamente, es una manera como la mujer, la hija de Dios, se exhibe ante los demás, se exhibe este atributo de Dios que le ha regalado, que ha puesto en ella. El descanso espiritual entonces le va a dar a la mujer un desarme para que no esté lista. Hay mujeres que están más listas que una trampa o que con una escopeta, no, ya montada. Dígame algo para que vea. Dígame algo. Y si no le dice nada del marido, entonces ella lo dice por el marido y igual le dispara. Igual el tiro le va. Es que usted iba a decir esto y tome. Entonces, ¿qué significa apacible? Desistir de toda actitud y de toda palabra agresiva. Eso es. ¿Sabe por qué? Porque agredir al otro causa en la relación entre las personas perturbación. Causa perturbación. Así que entonces, Dios no nos da derecho a agredir a la otra persona. ¿Cómo debemos hacerlo? Eso, hay que estar tranquila. Me llama mucho la atención que en primera de Timoteo capítulo 2 también dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Esta es la misma palabra, silencio. Apacible, que sea apacible. Bueno, las mujeres aquí estarán pensando, pero ¿cómo se logra eso? Voy a decirles cómo se logra eso. Primero, esta mañana teníamos un temita por ahí tratando. Resulta que ustedes, como mujeres, normalmente creen que pueden manejar las cosas, manejar las personas, manejar las circunstancias. Y eso es mentira. El único que puede manejar eso es Dios. Cuando usted descubre que usted no puede manejar, usted ha intentado, pero es que yo he intentado 20, 30, 40, 50 años de cambiarlo y no cambia. Pues precisamente por eso, es que usted no cambia a nadie, ni a usted misma. Cuando usted descubra que usted no cambia a las personas, que usted no puede controlar las personas, entonces eso le va a dar a usted una única salida. ¿Cuál es? Descansar en Dios, que Él sí puede cambiar las cosas. Y lo cambiará cuando Él quiera. Normalmente, cuando estamos pasando por una situación, la persona dice, pero es que ya llevo mucho tiempo dentro de mí. Dios mío, porque ¿cuántos años le tocó esperar a Sara para que Dios le diera un hijo? ¿Sí recuerdan? ¿Cuántos años esperó Ana para que Dios le diera a Samuel?
¿Cuántos años ha esperado Dios para que las cosas? Así que el ejemplo es Dios. Apacible entonces indica tranquilidad, reposo, y eso no va a permitir. Si usted está alterado o alterada internamente, usted va a mostrar esa alteración, va a agredir, va a herir a las personas que están afuera. Eso dice Santiago. Santiago dice que las guerras comienzan acá adentro. Si usted adentro tiene una guerra interna, esa guerra interna la va a reflejar hacia las personas que le rodean. Y normalmente las personas que le rodean son su familia. Son su familia, personas que usted ama, pero si usted tiene perturbación interna, usted las va a herir. Le va a causar ofensa, herida. Por eso, mejor solucione eso con Dios, porque eso es algo suyo y Dios. El libro de los Salmos nos habla mucho de esto. Tener descanso en Dios. Por eso dice el Salmo 62, en Dios, solamente en Dios está acallada mi alma. Solamente de Él viene mi salvación. Él es mi refugio. Por esa razón, es mejor aprender este principio. Esto va a evitar sufrimiento extra. Extra porque usted no va a cambiar las cosas que Dios no quiere cambiar cuando usted quiere. Las cambiará cuando Él quiera. Muy bien. Uy, terminamos de las mujeres rápido. Sí, rápido. Ahora vienen los hijos. Vamos a leer. ¿Dónde están los hijos? Todos los hijos que lean. Los que no son hijos, los que no tienen papá, bueno, no lean. Dice así la palabra del Señor. 1, 2, 3. Hijos, obedeced en el Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es interesante la mortandad de muchachos que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Por la violación de este principio. No se puede desobedecer a los padres y pretender que tenemos una buena comunión con Dios. Muy bien, hay dos entonces obstáculos aquí para los hijos. Uno es la desobediencia a los padres. La palabra desobediencia entonces es tomar la decisión de no oír a los papás. De no oír a los papás. Recuerde que oír es la decisión de atender para entender y hacer lo que se nos ordena, lo que se nos manda. Eso es lo que la Escritura dice. Por eso desobedecer es no querer oír. La Biblia hace diferencia entre lo que el oído físico oye y lo que el oído espiritual oye. Es posible que físicamente la persona sí está oyendo, pero si no quiere obedecer, la persona realmente no está oyendo, porque no le interesa lo que está oyendo. No le presta atención, no lo va a entender, porque no quiere hacer lo que le están diciendo. Eso es lo que la Biblia dice. Eso obstruye la comunión de los hijos con Dios. Por eso, la clave es obedecer a Dios en lo que Dios ordena. Y parte de la obediencia a Dios, entonces, es la obediencia a los padres. Y otro elemento, otro obstáculo para los hijos es no honrar a los papás. La sociedad moderna desprecia a los papás. Es tanto así que hasta las entidades estatales reemplazan a los papás en la vida de los hijos. El mundo no ayuda para que los hijos obedezcan este principio. Y es interesante, ¿qué le pasa a los hijos si los hijos no obedecen ni honran a sus papás? ¿Qué le pasa? La vida se les va a cortar. La vida se les va a cortar. Como evidentemente lo vemos. Nuestras calles están llenas de estas evidencias. Toda esta cantidad de grupos sociales que se arman para destruirse es básicamente por eso.
Y se pregunta uno, ¿y dónde están los papás de estos hijos? Y va uno a la casa de los papás y entonces los papás le dicen, es que ya no se le puede hablar. Los hijos contestan grosero a sus padres. Los hijos tratan mal a sus padres. Los hijos deshonran a sus padres. Me llama mucho la atención lo que Dios decía en la ley, ¿no? Si un hijo hacía eso en la ley con sus padres, era lapidado, era matado a piedra delante de la ciudad, delante del pueblo. Así era de dura la ley. Pero era interesante, pocos hijos se atrevían a levantarse, a deshonrar a sus padres. Pero la sociedad actual está llena de modelos, de ejemplos, y los muchachos que hacen eso muchas veces son idolatrados. Pero de la misma manera el juicio de Dios llega a ellos. No honrar a los padres. El término honrar entonces es darle el valor que tienen los padres en la vida de sus hijos. Los padres son muy importantes en la vida de sus hijos. Los hijos que no tienen los padres y que los padres no cumplen su función, la falta se evidencia en ellos. Muy bien, y hay un obstáculo general, vamos a terminar con este. Para todos hay un obstáculo general. Vamos a leer todo junto, bien fuerte, dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Pues la acción de gracia es una de las palabras para hablar de oración, Así que, ¿qué es lo que hace? En lugar de ponerme yo a hablar de manera deshonesta, ¿qué es eso? Palabras deshonestas. Las palabras deshonestas son palabras o acciones fuera de orden, impropias, indecentes. El mundo normalmente habla así, de una manera grosera. Hace años me gustaba oír o ver un programa de televisión que dan los sábados, no voy a decir el nombre, hace muchos años, pero lo que encontramos ahí es que hay mucha morbosidad, hay mucha indecencia, se habla de doble sentido, se desprecia, se denigra de las personas. No vale la pena este tipo de orientación, no está de acuerdo con Dios. Por esa razón, las palabras deshonestas, Dios dice, deben desaparecer del vocabulario de nosotros y debe ser reemplazada por oraciones de gratitud a Dios. Gracias al Señor por lo que está pasando. ¿Cuántos creyentes no han hablado de manera indecente, deshonesta del presidente de Venezuela? No nos compete, hermano. Gracias a Dios, porque quien lo puso ahí fue Dios. Eso no significa que usted esté de acuerdo con las acciones de Él, pero Dios no nos da derecho a denigrar de Él. Y algunos le han inventado un poco de cosa, ¿cierto? No es bueno, hermano. Ya no le dicen su apellido, sino que le han inventado un poco de cosa. No es bueno. Tampoco se ponga a publicar eso por Facebook, porque usted como hijo de Dios, eso obstruye su íntima comunión con Dios. Entonces, necedades, la palabra necedades es hablar muchas cosas, pero sin sentido. Hay personas que todo el tiempo están hable y hable, pero lo que dicen no tiene sentido. La Biblia hace diferencia entre hablar para no decir nada y hablar para decir cosas concretas. La Biblia hace diferencia de eso. Y recuerde que de toda palabra que salga de su boca, usted tendrá que dar cuenta.
Tendrá que dar cuenta. Entonces, la palabra necedades debe ser reemplazada por agradecimiento. Cuando esté hablando con sus amigos, dígale gracias a Dios porque pasó esto, gracias a Dios porque Dios hizo eso, gracias a Dios porque eso. Debe ser reemplazada las necedades por agradecimiento. Y por último, la palabra truanerías. Normalmente ya hablábamos de un programa, ¿no?, que se hace chiste de las personas. Y hay un humorista que parece jocoso y entonces lo primero que hace es, ¿dónde están los calvos? ¿Cómo así? Eso se llama truanería. ¿Saben ustedes, hermanos, que a veces las personas se reúnen para reírse de los otros? Y el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y hacemos de la condición de una persona, a veces hasta de los defectos de una persona, hacemos chiste, hacemos burla. Eso ofende a Dios. Eso está fuera del contexto de su intimidad con Dios. Por eso, para que esto no obstruya su intimidad con Dios, entonces sáquela de su vocabulario, sáquela de la práctica de su vida. Esto nos toca a todos, porque a cada edad y a cada sexo hay oportunidades para esto. Dios no estipula que sea para hombre o para mujer, sino para todos los creyentes. Por eso hablamos que es un obstáculo general para todos los creyentes. Muy bien. Hemos terminado aquí esta noche. Vamos a ver los obstáculos para los varones. Bueno, yo dije, yo no voy a meterme en problemas con las mujeres. A los varones, vamos, como yo soy varón, vamos a meter 4. A las mujeres solamente vamos a meterle 2. Así que estoy ahí tratando de arreglar el problemita, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primero de los varones? La ira. El segundo, la contienda. El tercero, la falta de sabiduría divina. El cuarto, la falta de darle honor a la mujer. Y a la mujer tiene que darle honor porque ella es mujer como mujer. Darle honor porque es vaso más frágil y darle honor porque es coheredera de la gracia de la vida. Obstáculo de las mujeres. Dos obstáculos apenas, imagínense. El primero, la impiedad en su forma de vestir. Sí, señor, la impiedad en su forma de vestir. Exacto. Y para que no caiga en la impiedad, entonces debe arreglarse bien, con pudor, con modestia. Así dice Dios. En su forma de vestir. Como corresponde a mujeres que profesan piedad, dice Dios. Y el otro obstáculo en la mujer, ¿cuál es? La falta de tener un espíritu afable. Algunas parecen guerreras amazonas, ¿no? Bien armadas, eso sí, hasta los dientes. Sí, entonces, en cambio, el término afable es un trato suave, un trato manso, ¿verdad? Amable hacia las personas, aún hacia los difíciles. Y apacible, ¿cuál es lo apacible? ¿Qué significa apacible? Que tenga tranquilidad y que desarme la lengua. Interesante, ¿no? Desarme la lengua. Exacto. Bueno, muy bien. Y para los hijos, hay 2 obstáculos para los hijos también. ¿Cuál es? La desobediencia y la falta de darle honor a los padres. La falta de obedecer a sus padres y la falta de darle honor, de honrar a sus padres. Y el obstáculo general para todos los creyentes, ¿cuáles son? Palabras deshonestas, truanerías y necedades, exacto. En lugar de ellos, entonces debemos orar con acciones de gracias. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a pedirle al hermano Gerson Rueda que nos dirija en oración.
Amén. Muchas gracias. Las directoras